Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Por bondad y misericordia de Dios estamos hoy aquí para poder transmitir la palabra del Señor. Hemos estado viendo continuamente lo que correspondería a la parábola del sembrador con respecto al escenario junto al camino, por eso nos habíamos enfocado en lo que era el entendimiento. Actualmente estamos finalizamos la semana pasada con lo que son las palabras en griego para entendimiento. Pero de igual manera vamos a continuar hablando de alguna manera sobre el entendimiento, pero en este caso pues el tema de hoy será un enemigo que acecha la palabra. Esto siempre va relacionado con la parte del escenario junto al camino. Vamos a leer la parábola completa y también vamos a leer los versículos que hemos señalado con relación a lo que corresponde la explicación que Jesús da sobre la semilla que cae junto al camino. Por esa razón del título. Así que vamos a orar para que el Señor Jesús nos dirija y nos guíe para poder atender a su voz y asimismo atender a sus palabras. Padre, bendito en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te agradecemos porque eres fiel, porque eres nuestro amado amigo, Señor Salvador. Y queremos hoy entregarnos a ti para poder adorarte en espíritu y verdad. Sé tú nuestro socorro, sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestra torre fuerte el día de hoy. Queremos ser ministrados y suministrados por tu palabra, Señor. Danos hoy la fuerza para habitar en tu presencia, danos hoy la gracia para escuchar tus palabras. Queremos transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas y asimismo también, Padre bendito, poder recibir la palabra como tú lo necesitas. Ayúdanos hoy y invocamos hoy tu nombre para poder ser suministrados por tu verdad. Guíanos y ayúdanos, Padre, en ambas vías y por favor, danos la misericordia, provéenos tu sabiduría y revelación como tú la conoces, para poder entender a qué hemos sido llamados. Te agradecemos hoy, amado pastor, te agradecemos hoy, amado Señor, a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, amado Salvador. Amén, amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús vamos a iniciar. Muy bien, entonces como comentaba, hoy vamos a hablar acerca del tema un enemigo que acecha la palabra. Esto va relacionado a lo que hemos venido hablando con relación al reino de los cielos y la parábola del sembrador, lo que correspondería específicamente al escenario junto al camino, ya que una de sus bases principales es relacionado al entendimiento. Y hemos hablado, por ejemplo, de qué nos impide entender, que han sido casi 10 temas, palabras hebreas para entender, perdón, palabras en hebreo para entender o entendimiento, que también han sido alrededor de unas 10, palabras en griego para entender, que han sido casi 20 más o menos. Todo esto relacionado para poder enfocarnos en el entendimiento por lo que indica la parábola del sembrador, que indica junto al camino. Entonces, siempre relacionado a lo que es junto al camino, hoy vamos a hablar acerca de un enemigo que acecha la palabra. Claramente para esto vamos a leer lo que es la parábola del sembrador de Marcos capítulo 4 del 1 al 20. Recordemos que la parábola del sembrador está tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Pero en este caso hemos tomado lo que es Marcos. Al final vamos a hacer vamos a leer la explicación que Jesús da de lo que es junto al camino de Mateo, Marcos y Lucas. Pero particularmente nos vamos a centrar en la lectura en Marcos, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo del versículo 1 al 20. ¿Esto para qué? Para traer a razón cosas que hemos venido tratando de cimentar o hablar con relación a la importancia de lo que Jesús habla, que es con relación al reino de los cielos, y también cuál es el propósito, de alguna manera, de lo que Jesús transmite con la parábola del sembrador. Entonces, vamos a leerla para que refresquemos memoria y también, pues, aunque vamos a leer toda la parábola, después solo nos vamos a centrar en la parte junto al camino. Entonces dice la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
6. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra. 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Ok, entonces si nos damos cuenta, todo esto es lo que hace relación a la parábola del sembrador. Tanto vimos, o Jesús menciona lo que es la parábola en sí, y también a causa de la pregunta de los apóstoles, también la explicación de alguna manera con relación a la parábola del sembrador. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque ahí nos habla de que una de las cosas que Jesús quiere es que se dé fruto. Es decir, de que el propósito para nosotros, cada vez que escuchamos la palabra del Señor Jesús, es de que nosotros, que esa semilla, esa palabra sembrada en nuestros corazones, pueda dar fruto. Ya lo vimos en su momento también, que Jesús mencionó y dijo, yo quiero que den fruto y den fruto en abundancia, pero también que demos un buen fruto. Y el punto del fruto no es necesariamente, como lo mencionamos en su momento, que realmente las demás personas nos vean o que nosotros solamente testifiquemos, sino que realmente la idea del fruto es para tener amores con el amado o tener una comunión con Dios. Por eso en Cantar de los Cantares dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces habla de una comunión, es decir, si nosotros tenemos frutos, podemos hacer un llamado a la intimidad de Dios para que pruebe de nuestros frutos. Caso contrario, si no damos fruto, pues no podemos llamarlo intimidad. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos cómo Él se deleite, ¿verdad? Por eso cuando Jesús ve a aquel arbusto que no tenía frutos, pero aparentaba tenerlo, pues se enojó. Algo así como que quisiera tener intimidad con nosotros en comunión, pero no tenemos frutos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer que Él se deleite si no tenemos fruto? Entonces, la idea es de que no solo nos podamos enfocar en el sentido del testificar a otras personas de Dios, sino el punto principal es nuestra intimidad con Dios. Y por consecuencia eso también va a manifestar el testificar, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino. Estaba primero la intimidad. Entonces, la palabra nos va a servir para intimar con Dios, para estar en una misma comunión, para estar en un mismo sentir, ¿verdad? Como dice la Escritura, frutos de labios que confiesan su nombre, alabar a Dios. Entonces, basado en esto, vemos de que hay un objetivo, hay un propósito que es comunión con Dios, intimidad con Dios, testificar o, ya en otros casos, pues manifestar la palabra de verdad a las personas para que crean en el Evangelio. Pero vemos de que hay cosas que nos está diciendo Jesús que pueden estar evitando que nosotros demos ese fruto o que podamos tener comunión con Él. Entonces, entre uno de esos casos, porque aquí menciona prácticamente tres, ¿verdad? Es lo que hemos conocido como
en lo que es junto al camino, que está en Marcos capítulo 4, del 3 al 4. Dice la siguiente: oí de aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, aquí habla, esa es la parte específica cuando Jesús habla de lo que es junto al camino. Y dice que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, esto es importante, que también en su momento lo mencionamos, que cuando hablábamos de lo que cae junto al camino, es de que hagamos de cuenta tenemos un terreno, podemos ponerlo como fuera de 5 por 5, ¿verdad? Como que fuera un cuadrado. Entonces, lo que hacían ellos eran hacer surcos para colocar la semilla. Es decir, como que habría una rendija para poder colocar ahí cada semilla. Entonces, ellos lo que hacían no era colocar una por una, sino que agarraban, por decirlo, lo que les cabía en la mano y lo comenzaban a regar o a soltar las semillas. Entonces, en ese ejercicio, la semilla no necesariamente podía caer en el surco, sino que podía caer a la par del surco. ¿Por qué es importante esto? Porque la idea es de que cuando cayera la semilla, luego se tapara la semilla o se cubriera con la misma tierra para proteger a la semilla de lo que eran las aves. Entonces, si ya estaba tapada la semilla, el ave no podía comerse la semilla. Pero si había semillas que caían a la par del camino o a la par del surco, obviamente esas no iban a ser cubiertas por tierra. Por lo tanto, las aves del cielo podían venir, tomarla y llevársela. Entonces, tal vez Jesús esto no lo menciona, obviamente porque para ellos era normal y común conocer el proceso de siembra y cosecha. A nosotros no necesariamente, porque no estamos muy ligados tal vez al proceso de sembrar y cosechar. Tenemos otras tal vez otros oficios actuales, ¿verdad? Pero ese es el punto en este caso. Por eso habla de junto al camino. Ok, entonces, esto junto al camino hay 3 explicaciones que la menciona Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. Lo que acaba de mencionar es lo que Jesús mencionó de lo que es la parábola del sembrador, específicamente la parte de junto al camino. Entonces, vamos a ver lo que se da la explicación en estas 3, en Marcos, Mateo y Lucas, ya que aparecen esos 3, dice la siguiente manera. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo 3:19. Pero alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Pero cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces vemos aquí también, que también lo hemos estado viendo, 4 puntos relacionados en esas 3 explicaciones, ¿verdad? Uno es de que nosotros oímos la palabra, o personas que oyen la palabra, que a causa de no entender la palabra, enseguida viene el malo, o Satanás o el diablo, y lo que hace es quitarnos la palabra que fue sembrada en nuestro corazón. ¿Por qué propósito? Porque si tenemos la palabra, podemos creer y podemos encontrar salvación. Entonces vemos de que este es un punto muy importante, no solo para aquellos que escuchamos la palabra, sino también para aquellos que van a mencionar la palabra. Es decir, que no es solo el hecho de solo recibir la palabra, porque también hablamos en su momento de los sembradores, de que Dios usa a sembradores, es decir, a predicadores de la palabra para que siembren la semilla. Ciertamente es Cristo en ellos que predican la palabra y que siembran esa semilla, ¿verdad? Es decir, que nuestro enfoque debe ser dar a entender la palabra de Dios. De la otra parte es que nosotros entendamos la palabra de Dios. Lo vimos en el caso de Hebreos capítulo 5, cuando el predicador comienza, por así decirlo, a dar una enseñanza, o por así decirlo, a sembrar, pero él se da cuenta que, por así decirlo, esa tierra no tiene la capacidad para recibir esa semilla. Entonces él se tiene que detener y comenzar a dar, por así decirlo, otro tipo de semilla, en el sentido de lo que él en su momento menciona como leche espiritual o alimento sólido. ¿Por qué? Porque ellos decían que no iban a poder recibirla, ¿verdad? Estaban confusos.
Entonces vemos de que no es solo el sentido de recibir, sino que también en el de dar. Entonces, si nosotros queremos manifestar salvación, también tenemos que dar un mensaje entendible. Entonces, esto es bastante importante por varias razones, ¿verdad? Porque en estos tres, es decir, en los tres casos que estamos viendo, Marcos, Mateo y Lucas, en la explicación Jesús muestra a un personaje, o por decirlo, un factor externo, que es la ave. En los otros casos no se da, porque se dan un pedregales que están sobre la tierra, y en el otro caso están los espinos. Pero aquí no, aquí muestra una figura, por así decirlo, animal, es decir, que es una ave, cuando lo habla Jesús, y esta ave está atenta a buscar que la semilla esté ahí para comérsela. Es decir, está acechando para poder llevársela. Es decir, que Satanás sabe la importancia de la palabra de Dios y sabe lo importante que puede hacer que la palabra fructifique en la vida de la persona. Entonces, él sabiendo la importancia de eso, no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que va a entrar, por así decirlo, en una actividad. Cada vez que se está dando la palabra de Dios, Satanás o el diablo o el maligno, como se muestra en sus diferentes casos, va a buscar ver dónde se está dando la palabra para arrebatar la palabra. Por eso que mencionamos el enemigo que acecha, porque no es necesariamente que él se va a quedar de brazos cruzados y esperar a que fructifique. Es decir, antes que vaya a fructificar, antes que se siembre, la va a arrebatar. Entonces aquí tenemos un entendimiento no solo de lo que hemos venido hablando, de que nosotros tenemos que formarnos en entender, sino que también estar muy atentos cuando vamos a recibir la palabra, porque hay un enemigo que va a buscar quitarnos la palabra. Y por eso en muchos casos, por eso nosotros podemos percibir, por así decirlo, cuando estamos a veces escuchando la palabra, tal vez puede ser que nos entran llamadas, tal vez, por ejemplo, más aún si nosotros estamos viendo un servicio en línea, ¿verdad? Pasan muchas cosas y eso es una alerta de que el enemigo nos quiere quitar la palabra del Señor. Pero hay algo bien importante porque ciertamente cada uno de los que está aquí, Marcos, Mateo y Lucas, hace una referencia al personaje, ¿verdad? Algunos lo muestran como Satanás, el otro lo muestra también como el malo y el otro lo muestra como el diablo. No significa que sean tres, sino que están dando una manifestación de una identidad. Por ejemplo, cuando se habla de Satanás, se habla del adversario. De igual manera, cuando se habla, por ejemplo, tal vez del diablo. Pero aquí también hace un señalamiento del malo, es decir, que él va a buscar lo malo sobre nosotros. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros entendemos o comprendemos que hay un enemigo que está acechando, no significa que está de brazos cruzados o cuando él se entere que me están dando la palabra, él va a atacar. No, él ya sabe que va a haber una palabra que va a ser sembrada. Por consecuencia, él está atento en el momento para buscar la manera de quitarnos esa semilla. Por consecuencia, nosotros también debemos estar preparados para ese momento. Y este es un momento, como se dice en la misma palabra, un momento. ¿Y por qué lo menciono? Si vemos en nuestro sistema que regularmente se da, en el sentido de, por ejemplo, que nosotros vamos a veces los sábados o los domingos a veces a la iglesia, significa que el enemigo ya sabe que nosotros vamos a ir el domingo a la iglesia y ya sabe que tiene que estar atento a ese tiempo para que buscar quitarnos la palabra que nos quieran sembrar. Por esa razón, nosotros si sabemos que ya hay un enemigo que está acechando, si ya sabemos que hay un enemigo que se está preparando, nosotros también debemos estar más atentos aún a la hora de recibir la palabra de Dios. Y cuando hablo del sentido de estar atento, no lo hablo en el sentido de una forma pasiva, sino que hablo es decir, cuando hablo de pasivo significa que hasta que yo estoy recibiendo la palabra en la iglesia, me ponga atento, sino que estoy hablando desde el momento que yo sé que voy a recibir una palabra, tendría que estar atento y debería cuidarme para que no me vayan a quitar la palabra de Dios, sabiendo que Él está al acecho de la palabra que me van a dar para quitármela. Entonces,
¿por qué mencionas el punto de la acechanza? Voy a mostrar aquí para también comprender qué significa acechar del enemigo. Dice, acechar. Acechar significa observar, vigilar o esperar cautelosamente con algún propósito, generalmente con una intención negativa o maliciosa. Se utiliza para describir la acción de alguien o algo que está al acecho, preparado para atacar, aprovecharse de una situación o causar daño de manera furtiva. Entonces vemos en este caso que nos están diciendo que el enemigo está observando, el enemigo está vigilando. Algo así como se menciona en ciertos momentos, como que espera que nosotros bajemos la guardia. ¿Para qué? Para atacarnos, ¿verdad? O, por ejemplo, que hay personas que tal vez, por eso hay guardias de seguridad en las noches para cuidar algo que puede ser valioso. Entonces, si hay un enemigo, alguien que quiere robar, va a esperar que tal vez se quede dormido el guardia de seguridad para poder entrar. Entonces está vigilando, está observando para ejecutar lo que él necesita hacer. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos un enemigo, si nosotros entendemos y comprendemos que el enemigo no solo es enemigo, sino que también está al acecho de nosotros para quitarnos la palabra que nos quiere sembrar, también significa que nosotros debemos tomar acciones, o como a veces se menciona, cartas en el asunto. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros cuando vamos los días sábado o día domingo, por una forma de ejemplo, ¿verdad? Porque pueden ser los cultos en otros días, pero estoy poniendo una forma de ejemplo, es de que a veces nosotros no nos preparamos para recibir la palabra que va a venir el día sábado y el día domingo. Entonces, nuestro día a día puede ser a veces ver TikToks, o a veces tal vez jugamos un videojuego, miramos televisión, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra mente no está ejercitada en el entendimiento. Esto es algo que lo hemos mencionado cuando hemos hablado acerca de la palabra entendimiento, que hace referencia a veces nous o sunesis o algunas otras partes, porque habla de que es un ejercicio que se realiza. Cuando se habla de la palabra de entendimiento, a veces se habla de que se entienda de forma intuitiva, es decir, sin hacer mayor ejercicio de algo. Entonces, si nosotros entramos en actividades que no son de Dios, en el sentido de ver televisión, ver TikToks o algunos otros tipos de cosas, lo que va a pasar es que no estamos ejercitando nuestro entendimiento. Por lo tanto, cuando a veces estamos en la congregación, nuestra mente la reactivamos, por así decirlo, en las cosas espirituales. Entonces, por así decirlo, ese encender nuestra mente espiritual o nuestro entendimiento, o en su momento cuando hablamos de dianoia, ¿verdad? Encender nuestra mente para tener la capacidad de discernir y entender el mensaje que se nos está dando, no lo podemos recibir efectivamente. Porque así cuando uno enciende una computadora o enciende a veces una motocicleta o un carro, a veces cuesta que encienda, ¿verdad? Entonces no se va a mover, no va a reaccionar. Entonces es un buen momento para que el enemigo quite. Es decir, que nosotros le estamos facilitando al enemigo que nos quiten la semilla. Porque durante nuestra semana o nuestro tiempo estuvimos en otras cosas, en otros entendimientos, o como se podría decir, en otros negocios. Por lo cual le estamos facilitando al enemigo para que no recibamos la palabra y por lo tanto nos quite toda la palabra porque no la estamos entendiendo, no la estamos sujetando. Y por esta razón es de que en muchos de nuestros casos pasa de que a veces cuando nosotros nos preguntan el día lunes, por ejemplo, si el culto es el domingo, nos preguntan a veces el día lunes y nos preguntan de qué hablaron en la iglesia el día domingo y a veces nosotros no sabemos dar razón. Yo creo que hablaron tal vez de tal cosa y no tenemos realmente una razón. ¿Por qué? Porque el enemigo se aseguró de quitarnos la semilla. ¿Por qué? Porque nuestra mente estuvo divagando, estuvo muchas cosas y cuando ya quisimos entrar en el mover de prestar atención o de atender, tuvimos problemas. Entonces, vemos de que no es solo el hecho de solo sentarse, por así decirlo, el día domingo, y a ver qué recibo, sino que tengo que prepararme porque sé que hay un enemigo que me va a querer quitar. Y yo a veces le estoy facilitando las cosas. ¿Para qué? Para que me lo quite. Por eso cuando hablamos en su momento de la palabra nous, o perdón, de sunesis o suniemi,
hacía referencia de recolectar información para reunirla para poder entenderla. ¿Qué significa? Significa que a veces cuando vamos a la congregación a escuchar un mensaje de la palabra, es decir, que Dios envía un sembrador para que siembre, nosotros podemos facilitar el entendimiento para que el enemigo no nos lo quite, leyendo la palabra durante la semana. Es más, inclusive podemos decirle al Señor, Señor, ¿qué necesitas que yo lea para poder recibir de mejor manera el mensaje que va a venir el día sábado, el día domingo, el día miércoles? Entonces yo estoy preparando mi entendimiento, es decir, estoy recolectando la información para que cuando ya venga el día, es decir, el día sábado, el día domingo que me transmiten el mensaje, como yo ya tengo una base, yo ya, por decir, estuve en el ejercicio, estuve ejercitando mi mente, ¿para qué? Para poder recibir la palabra que Dios quiere darme, es decir, para que la semilla se siembre con un buen entendimiento. ¿Y eso qué va a provocar? De que el enemigo, aunque esté al acecho, no encuentre ninguna semilla fuera del camino. Porque yo estuve preparándome, porque sé la importancia que va a causar esa palabra en mi vida. No solo para que yo experimente la salvación de Dios, sino que también para que yo la retenga y pueda asimismo fructificar cuando se dé. Por consecuencia, en el momento que yo estoy en la palabra, uno también tiene que observar qué cosas lo pueden distraer en la palabra, porque el enemigo va, como mencioné, buscar el momento o las puertas para poder atacarnos a nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos en la reunión y a veces pasa que tenemos el teléfono con volumen, entonces si yo estoy escuchando la palabra de Dios y el enemigo sabe que esa palabra me va a servir, a veces él usa personas, o por lo menos a mí me ha pasado, que de repente a uno lo llaman, hagamos de cuenta, inclusive puede ser del trabajo, o puede ser a veces el papá, la mamá preguntando dónde están las llaves, o dónde está, qué sé yo, si dejamos cerrar la puerta o no. Entonces, ¿qué pasó? Como dejamos una puerta abierta, el enemigo va a venir y va a entrar. Y casualmente nos va a quitar el momento, porque nosotros atendemos a la llamada en esa, por así decirlo, breve desconexión que tuvimos. Ya perdimos el enlace que estamos escuchando al predicador. Perdimos esa palabra y se fue. Y por lo tanto el enemigo, por estar al acecho, tomó el momento indicado para quitar la palabra. ¿Qué quiere dar a entender esto? De que debemos cerrarle la puerta al enemigo de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Algo tan sencillo como en este caso a veces puede ser que apaguemos el celular o lo pongamos en silencio. O a veces en su momento que me ha pasado a mí, que no le pongo, por alguna razón lo tenía en vibrador, ¿verdad? Porque iba a comprar un celular nuevo y todavía no sabía configurarlo. Entonces, a veces yo estaba escuchando algo o estaba atendiendo algo y vibraba y me quitaba mi atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo había dejado una puerta abierta. Entonces, hay cosas por el estilo que también van a atacar. Por ejemplo, a veces alguien está, ponemos una ama de casa, tal vez está escuchando el mensaje de la palabra en la iglesia y de repente le viene a la mente de que será que apagué la estufa. Entonces ya su mente divagó en ¿será que dejé la estufa encendida? No recuerdo. Y inclusive puede levantarse, ir a llamar a la hija o al hijo si está en su casa, mirar, revisarme si la estufa está encendida. No. Entonces, ¿qué hizo el enemigo en ese momento? Entrar, quitar e irse otra vez con la palabra que está siendo ministrada. Por eso es la importancia que nosotros cuando escuchemos un mensaje de Dios buscamos prestar atención. Esto también lo hablamos en su momento cuando hablamos de la palabra hebrea, si no estoy mal, que era bin o biná, que hacía referencia de que una persona entendida es una persona que presta atención o busca prestar atención a las cosas. Entonces, en este caso, por esa razón de que inclusive cuando uno se sienta a leer la Biblia, de repente vienen interrupciones a la mente con, ¿será que no manda? Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿será que olvidé mandar un correo electrónico? Tengo que atender una cosa, algo en la noche, lo que nosotros hacemos un pase a producción, o cuestiones que vienen a la mente, ¿para qué? Para robarnos la palabra que nosotros estamos atendiendo. Entonces es esa ave que en ese momento entra en acción, ¿para qué? Para quitarnos la palabra que quiere estar siendo sembrada, ya sea por una predicación, ya sea por una lectura o la Biblia en audio, etc. Entonces, si nosotros entendemos el proceso, o por así decirlo, las artimañas del error,
que también en su momento lo hablamos, cuando hablamos de la palabra noema, haciendo referencia a que el apóstol Pablo dice, y nosotros no ignoramos los planes del enemigo, o nosotros no ignoramos las acciones del enemigo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo conozco la forma que las tinieblas operan. Yo sé cómo son los planes de ellos. Por consecuencia, él sabía cómo hacer, por así decirlo, una contingencia. Sabía cómo lidiar cuando se presentaba algo. Y eso a veces pasa, por ejemplo, en el trabajo, o a veces en la escuela, o inclusive cuando alguien está cocinando, que sabe que algo va a fallar de alguna manera, saben cómo recuperarlo, o podrían ver qué proceso hacer si ese accidente o eso malo pasa, ¿verdad? Algo así como los primeros auxilios. Los primeros auxilios se basan en eso. Ya saben qué hacer en ciertos momentos cuando una persona tal vez deja de respirar, puede pasar algo en el corazón, etcétera. Se pueden aplicar primeros auxilios y se enseña a la persona porque ya sabe lo que puede pasar y lo esencial y lo básico. Entonces, bajo esa perspectiva, si nosotros entendemos que el enemigo va a buscar acechar porque él entiende lo valioso que es la palabra de Dios, nosotros también tenemos que estar atentos, no solo a la palabra, sino que también entender la forma en la cual el enemigo está operando en mi vida para quitarme la palabra. Por eso mencionaba el caso por ejemplo, que a veces uno se viene a la mente de no dejen cerrar ¿será que cerré la puerta bien? ¿Será que coloqué un candado? O puede venir cualquier puerta a nuestra vida. Entonces, si uno entiende que el enemigo puede entrar por esa línea, en este caso por ese pensamiento, uno tiene que ver la manera de saber cómo asegurarse para que eso no estorbe en el momento del mensaje. Voy a poner un ejemplo. En mi caso particular me pasaba de que yo conectaba la bocina pero en la computadora a la bocina, entonces tenía yo canciones de alabanza. Si yo me iba a leer la Biblia, a veces yo me olvidaba de desconectar la bocina o de cerrar, por ejemplo, el navegador. Entonces, ¿qué pasaba? Entraba un correo electrónico a la empresa, casualmente cuando yo comenzaba a leer la Biblia, y había un sonido del correo electrónico, como avisándome que había un correo. Entonces, si yo estaba leyendo un pasaje, de repente entraba ese correo, hacía el sonido y yo me desalía totalmente de lo que era la lectura. Entonces, si Dios me estaba enseñando algo a mí, el enemigo me lo estaba quitando. Entonces, yo antes de comenzar a leer la Biblia o por ejemplo orar, lo que hacía era asegurarme de tener cerradas las ventanas y estar bien claro antes de ponerme a leer. ¿Para qué? Para que el enemigo no se aprovechara de esa puerta que yo había dejado abierta. ¿Para qué? Para que me quiten la palabra de vida. Hay más cosas, por ejemplo, el celular o algunas otras acciones. Pero también involucra, como mencioné, de que nosotros entremos en una forma de proteger, en este caso también nuestra mente. Por eso la Biblia habla de la armadura de Dios sobre nuestra mente. Es decir, no únicamente colocarnos en un momento específico, sino andar siempre con la armadura de Dios, en este caso el yelmo de salvación, en nuestra cabeza. Esa es una solución, por así decirlo, ¿verdad? Y estoy mencionando otras características, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que también tener cuidado cuando hablamos de la palabra de Dios, a veces también en ciertos momentos. Hagamos de cuenta que a veces nosotros como personas hablamos con otros hermanos en Cristo acerca de la palabra de Dios, tal vez en lugares públicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces ha pasado o a veces se dan los casos de que como estamos en un ámbito público, el enemigo puede tener más recursos, por así decirlo, para atacarnos a nosotros, para quitarnos la palabra. Y a veces ha pasado que cuando uno habla con una persona en Cristo, por ejemplo, en la calle, que es un amigo, por ejemplo, entonces el enemigo de repente viene alguien y por ejemplo, nos puede pedir dinero o de repente se confunde en saludarnos. Yo pensé que te conocía. ¿Y qué hizo? Quitar la palabra. Entonces, si uno entiende esa área, uno ya puede decirle a alguien, mira, mejor vayamos a la casa. Mejor, ciertamente aquí estamos en el parque, mira, mi casa está más cerca. O qué sé yo, vamos al comedor y ahí hablamos. Porque uno ya entiende que el enemigo puede usar cualquier recurso para atacar, para quitar esa semilla. Ciertamente estoy colocando ciertos ejemplos, pero el punto principal del cual me quiero circunscribir es eso.
de que el enemigo está atento porque él sabe que el sembrador sale a sembrar. El enemigo sabe que Dios envía a sus ministros, a sus hijos, o inclusive él mismo envía su palabra para ser sembrada. Entonces el enemigo sabe que el sembrador sale a sembrar y por lo tanto está atento para quitar la palabra de vida de nuestras vidas. Por consecuencia, por eso mencionaba, nuestra acción diaria debe ser, bueno, Dios me va a hablar. Dios está queriendo sembrar su palabra en mi vida continuamente. Tengo que prepararme, tengo que, por así decirlo, desligarme de ciertas características o ciertas cosas que me pueden estar distrayendo o impidiendo que mi mente entre bajo las funciones espirituales. Porque yo sé de que cuando llegue el momento de la palabra, si yo estoy en diferentes distracciones, va a provocar de que mi mente no entre en el mismo sentir espiritual. Por eso es la palabra que el espiritual piensa cosas espirituales y de que la palabra se debe discernir espiritualmente y que por esa razón a veces nosotros no podemos entender la palabra que estamos recibiendo porque nuestra mente está desconectada, no está en la línea del entendimiento espiritual. Entonces, por consecuencia, por esa la necesidad de leer la palabra diariamente. Por eso la necesidad de pedirle y decirle al Señor, Señor, prepárame para poder recibir la palabra que me será dada. Esto en el caso, como vuelvo a repetir, de que alguien vaya, por ejemplo, cada domingo, cada miércoles, o sabiendo nosotros que a veces podemos tener una actividad donde yo voy a hablar con un hermano, entonces yo puedo prepararme. Eso es en los casos que nosotros sabemos que vamos a tener la palabra. ¿Por qué menciono esto? Porque ya sabemos de que el enemigo va a atacar y por lo tanto yo tengo que estar atento a ver la manera de cómo retener la palabra. ¿Cómo hacer para que yo esté en el camino? Porque sé que si no estoy en el camino va a venir un enemigo a quitarme la palabra. Por consecuencia me puedo preparar. Eso sabiendo los momentos que pueden venir, ¿verdad? Pero hay otros momentos donde no, ¿verdad? Hay momentos que pasa donde de repente nos topamos un amigo, esa persona conoce a Dios y nos comienza a hablar algo. Entonces, sabiendo eso, significa que siempre y en cualquier momento debemos estar atentos porque el Dios quiere sembrar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cosechar. ¿Por qué quiere cosechar? Porque eso significa intimar, tener amor, tener comunión. Entonces, hay otras cosas que podemos hacer nosotros para que el enemigo no nos quite esa semilla que es sembrada. Y en su momento lo hablamos, por ejemplo, en el caso de María. Como en su momento hablamos de que María, hubo 2 ocasiones donde Jesús dijo algo y ella no entendió la actitud de Jesús. Por ejemplo, cuando dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces dice que María en su momento no entendió las palabras de Jesús, pero hizo algo. Dice que guardó en su corazón la palabra para poder meditarla y entenderlo después. Entonces, eso nos habla a nosotros de que podemos entrar, y que en su momento lo hablamos como, por así decirlo, una excepción. Es decir, que ciertamente yo puedo entender de que hay una palabra que se puede sembrar a mi vida y que debo ver la manera, si en dado caso pierdo la noción por algún momento, por un momento de debilidad o por un momento de distracción, ver cómo recuperarla para cimentarla en mi vida. Y una de las cosas que la ventaja de este tiempo es que tenemos la situación de grabar algo, ¿verdad? Es decir, que tal vez yo estoy en la congregación, pero por algún motivo logró el enemigo introducirse, distraerme, desconectarme en la palabra que se está brindando, pues por lo menos yo tengo ahora la ventaja, si en dado caso sea en una congregación, o inclusive yo lo puedo hacer, de grabar la prédica. Entonces uno ya puede volver a escuchar la predicación el día lunes o el mismo domingo en la noche para recuperar aquello que el enemigo me quiso quitar. Entonces uno viene y ya tiene una manera, así como María, ¿verdad? Bueno, voy a guardar la palabra, voy a guardar la prédica, la voy a grabar. ¿Para qué? Para meditar en ello después. ¿Para qué? Para que no me quiten la semilla. Yo estoy entendiendo la estrategia del enemigo y también estoy viendo cómo atender a la manera que no me quiten esa semilla, ¿verdad? Entonces vemos de que es una de las maneras como hizo María, guardarla y hacerlo. Por eso hay momentos de que uno puede anotar o también uno puede preguntarle a otra persona que está también en la congregación, si en dado caso se puede.
Y en este caso, por esta razón también se ve con, por ejemplo, en el caso de los discípulos. Los discípulos se les había predicado y no entendieron. Entonces ellos, así como el enemigo que fue rápido para quitar, ellos fueron más rápidos porque fueron a preguntar. Porque ciertamente Jesús les dijo, ustedes no han entendido, ¿cómo van a entender las demás parábolas? Pero ellos fueron, por así decirlo, activos en de que al momento que Jesús termina de predicar, se acercaron a preguntar. ¿Para qué? Para que no les quiten la palabra. Algunos otros que dijeron tal vez, bueno, qué bonito el mensaje de Jesús, pero no entendí, se fueron, el enemigo llegó y les quitó la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Buscar estar atentos a la palabra, y que nos hagamos la pregunta, ¿qué tan preciosa o qué tan importante es la palabra para que el enemigo busque quitármela? Porque a veces nosotros lo que hacemos es menospreciar la palabra que se nos enseña. Que cuando nosotros tal vez iniciamos en el Evangelio, tal vez no le pusimos tanta atención y conforme el paso del tiempo nos vamos poniendo mayor atención a la palabra. Entonces nosotros debemos entender esto, entender de que la palabra de Dios es muy valiosa, muy importante, es sembrar para vida eterna. Y que el enemigo entiende, el enemigo de alguna manera comprende la importancia de esa palabra. Tal vez no solo en el sentido de que la siembra, sino lo que va a producir esa palabra, ¿verdad? Algo similar a lo que pasó con Moisés. ¿Por qué? Porque ciertamente Moisés nace. Y el enemigo, ¿por qué intenta matar a Moisés cuando es niño? Es decir, ¿por qué no intentó matar a Moisés cuando era grande? ¿Por qué tuvo que hacerlo cuando era niño? Por así decirlo, cuando era una semilla. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros leemos el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que hace el enemigo. El enemigo lo que hace es, dijo el faraón, vayan a matar a todos los niños para que no nazcan. Es decir, que había una semilla que tenían que quitarla. Entonces el enemigo mandó a matar a todos. Como vio que no pudo, entonces dijo, bueno, ahora ya nació, manden a matar a todos los menores de 3 años. Entonces vemos de que el enemigo sabía de alguna manera o podía entender lo que Dios podía hacer con esta semilla. Y que esta semilla se iba a manifestar como Moisés y que Moisés iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero la tuvo que cortar, quería cortarla desde el momento. Acechar en el momento para quitarla, ¿para qué? Para que no se manifestara lo que ha de manifestarse, en este caso con Moisés, la magnitud de un libertador, de un profeta. Y un profeta que no solo fue profeta, en el sentido que liberó al pueblo, sino que fue aquel que declaró y diciendo, vendrá un profeta más grande que yo, a él deben oír. Y que también dijo, quisiera yo que todos tuvieran el Espíritu de Dios y que profetizasen. Y que él prácticamente ese deseo que él tuvo se manifestó en Joel diciendo que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne y que eso se dio lugar en Hechos capítulo 2. Entonces vemos de que el enemigo entiende hasta cierto punto. Nosotros también tenemos que entender la importancia de la palabra. Por lo tanto, debemos prepararnos antes de recibir y durante estemos recibiendo y cuidarnos después de que recibamos la palabra. Porque a veces nos pasa a nosotros de que a veces podemos estar escuchando la palabra y decir, yo lo entendí todo. De repente salimos y automáticamente encendemos la televisión o tal vez levantamos el TikTok o alguna otra cosa y después en la noche queremos recordarnos de lo que escuchamos o lo que nos dieron y se nos olvidó totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la pauta para que nos robaron la semilla. Por esta razón es de que debemos entender. Hay un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención y que también lo hablamos en su momento, ya que cuando hablamos en su momento de entendidos, cuando hablamos de la palabra sacal, hablaba de que la palabra sacal iba relacionado y enfocado a lo que era la guerra. Es decir, que cuando hablaban la palabra sacal eran los entendidos en la guerra. Y cuando hablaban con relación a David, David decía que él era muy entendido en las cosas de Saúl. Y decía, o prácticamente como lo han traducido en la Biblia Reina Valera, dice que él era muy prudente en la casa de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era un enemigo que acechaba y que buscaba ver el mal sobre David. Entonces él, entendiendo que tenía un enemigo,
él se convirtió en una persona muy prudente, porque sabía que tenía enemigos, sabía que estaba en la guerra, y por eso que fue capitán de guerra, porque él no solo fue prudente, fue muy prudente. Por eso nosotros debemos buscar esa prudencia para guardarnos nosotros bien y que seamos entendidos. No solo en el sentido de, bueno, voy a buscar entender el día del culto, sino saber de que hay que preparar la mente, hay que ejercitar la mente, hay que renovar la mente para que cuando venga esa palabra fructifique y la retengamos. Caso contrario, el enemigo la va a quitar. Hay formas de hacer excepciones, por ejemplo, cuando mencioné acerca de las preguntas, acerca de meditar en la palabra y otras cosas que podríamos hacer, como también, por ejemplo, guardar eso, tomar apuntes, etcétera. Pero no siempre vamos a tener eso, ¿verdad? No necesariamente es que uno vaya grabando en la calle, ¿verdad? A veces uno está hablando, pasó, se le olvidó uno grabar algo y esa palabra se fue. O a veces Dios nos habla y uno debería apuntar lo que Dios le acaba de hablar a uno por la escritura, o hagamos de cuenta que Dios por alguna situación nos hable, uno buscar apuntar algo. Es decir, uno estar atento. ¿Para qué? Para retener la palabra. Yo menciono porque a mí me ha pasado en su momento que Dios también me ha hablado y me ha incentivado para que escriba algo para que no se me olvide. Y yo digo, no, se me va a quedar, tratando yo de confiar en mi mente, por así decirlo. Y me ha pasado de que después se me olvidó. Y después le ando rogando al Señor, volvémoslo a decir porque se me olvida, ¿verdad? Y eso es prácticamente una imprudencia de uno. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento uno tiene que entender que ya pasó una vez, ya nos pasó tal vez 2 o 3 veces, uno ser prudente. ¿Y qué hacer? Bueno, sé que me va a hablar, sé que me va a decir, ya sea que cuando abra la Biblia, ya sea algo, mejor voy a apuntar o en una libreta en el teléfono, o voy a grabarlo con la voz, mensaje de voz, o voy a mandar una nota de voz a algo. Ver la manera de nosotros estar atentos para retener la palabra. Por eso que algunos predicadores o algunas personas incentivan a los miembros de la iglesia a anotar, ¿verdad? Porque es una de las formas que ellos pueden verlo. También sé de que hay personas que pueden tener ciertas situaciones muy específicas, ¿verdad? Que también en su momento lo mencionamos. Igual lo traigo a colación por lo que estamos hablando, porque sé que hay cosas que son muy específicas de cada uno y que uno puede orar para preguntarle al Señor Jesús para que nos enseñe y nos hable y nos diga qué podemos hacer, ¿verdad? Porque un hermano habló una vez de una persona que decía de que le quería poner atención mucho a la prédica, pero por algún motivo siempre fallaba o se lo olvidaba, ¿verdad? Por algún motivo dice que llegó a la conclusión de que mientras el hermano predicaba, ella iba a estar anotando, haciendo como por ejemplo diagramas, dibujos, y de que así se le quedaba mucho la prédica y no se perdía, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, eso fue una estrategia que Dios le dio por la forma en que esta persona era, y así hacía. Es decir, que tal vez uno al verla a la persona en el culto, tal vez podríamos pensar que no estaba poniendo atención, porque tal vez miramos coloreándola o poniendo, por así decirlo, escribiendo a mano y muchas cosas. Pero realmente eso era lo que le funcionaba a ella para retener la palabra. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos ciertas características que tenemos que trabajar y que lo mejor que podemos hacer es preguntarle a Dios, decirle, Señor, ¿qué puede estarme afectando por lo cual el enemigo me está quitando la palabra? Y obviamente el Señor nos va a hablar, nos va a de alguna u otra manera enviar algún consejo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos retener de mejor manera la palabra, porque a veces nosotros tal vez no asimilamos. Voy a poner un ejemplo también que tal vez es un ámbito secular, pero lo considero que puede ser importante. Hay personas que mencionan de que cuando una persona piensa mucho, o sea, medita mucho en algo, hagamos de cuenta que uno medita mucho en la palabra de Dios, dice que la mejor manera que uno puede hacer o el ejercicio que uno puede hacer es comenzar a escribirlo. Porque cuando uno escribe, las ideas se comienzan a ordenar. Eso es algo que se menciona, ¿verdad? Que puede ser importante y relevante cuando uno también ya lo mira en la palabra, porque dice la palabra que hay una importancia en la escritura que también nosotros deberíamos tener. En la Biblia de las Américas, en inglés dice, lo voy a traducir por supuesto, dice, te cantaré día y noche porque aún no conozco el arte de la escritura. Entonces vemos de que le toma una importancia a escribir. ¿Por qué? Porque se retiene. Y en este caso nosotros vemos claramente en la palabra
que el Dios dejó la escritura, dejó aquello que alguien pensó, algo que alguien cantó en su momento y que lo tradujo a algo escrito, lo manifestó, lo guardó, lo cimentó. ¿Para qué? Para aprendizaje nuestro. Entonces, por esta causa considero que debemos estar muy atentos a no bajar la guardia y no necesariamente solo esperar al culto del día domingo, por así decirlo, que a veces nos ha pasado a nosotros, sino más bien prepararnos para estar atentos. En cualquier momento Jesús puede cimentar una semilla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el sembrador sale a sembrar y estamos hablando de un sentido que es continuo. Por eso la acción, ¿verdad? Es decir, que Jesús está viendo cómo sembrar en nuestros corazones palabra de vida, pero que también el enemigo, sabiendo eso, va a estar buscando una acechanza sobre nuestra vida. Entonces debemos prepararnos, por eso es leer continuamente, estar atentos, ponerle, por así decirlo de alguna manera, un poquito más de atención a lo que Dios nos enseña, en este caso con la parábola del sembrador. Por eso él dice, si no atienden a esta parábola, ¿cómo atenderán o cómo entenderán a las demás parábolas? Entonces vamos a pedirle mucho al Señor, vamos a orar también para que el Señor nos ayude a nosotros a entender que hay un acecho y darnos cuenta de que lo que está pasando en nuestras vidas, cuando nosotros estamos en el culto, no lo digamos como qué casualidad o qué raro que está pasando esto, simplemente es de que el enemigo está introduciéndose para quitar la palabra. Inclusive a veces pasa, o no sé si a alguno de ustedes les puede haber pasado, uno está llamando por teléfono, le puede estar hablando a alguien de la palabra de Dios y casualmente se corta la llamada o de repente hay una interferencia. Es porque el enemigo está buscando, está acechando y está buscando los momentos oportunos para quitar esa palabra. Entonces, si nosotros entendemos que eso se llama guerra espiritual, que eso se llama que el enemigo es una ave que está al acecho, y si lo vemos del contexto de la ave, ¿por qué menciona a Jesús ave? Y no solo por el terreno, ¿verdad? Sino que es el sentido de que las aves están en los aires. Entonces la Biblia habla de las huestes espirituales de maldad que están en regiones celestes. Entonces el enemigo está buscando el acecho. Por eso también menciona Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que nos están observando para quitarnos lo valioso que es la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender la importancia de su palabra, a entender que el enemigo está al acecho y también a ver nosotros qué acciones tomar. Obviamente cada quien tiene ciertas características y por eso lo mencioné y por eso di también ciertas cuestiones generales en el sentido de estar en la continuidad de la lectura de la palabra, las preguntas, el grabar, el guardar como María lo hacía, para luego meditar, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos fructificar y por lo tanto podemos hacer un llamado a la intimidad de Cristo Jesús, o como dice su palabra, que declaremos fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos hoy venir delante de ti, sabiendo que hay un enemigo que está acechando sobre la palabra para quitárnosla. Queremos entrar bajo la importancia que tu palabra es sumamente importante y que por eso el enemigo busca quitarla antes de que caiga en nuestro corazón, porque él sabe el impacto que causará la palabra de vida en mi corazón, que me llevará a tener comunión contigo, me llevará a que tú me manifiestes para predicar salvación, así como Moisés predicó libertad, y por eso el enemigo trató de cortarlo desde pequeño. Hoy queremos saber, Padre bendito, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestro reposo y nuestro refugio. Queremos hoy venir delante de ti, que nos ayudes a estar atentos, nos ayudes a ser como David, que era muy prudente, porque sabía que había enemigos que estaban buscando acecharlo, ¿verdad? En nuestro caso, el enemigo está acechando sobre la palabra que nos quieres dar. Y por eso, guíanos para saber cómo cerrar toda puerta, guíanos también para ser prudentes, ser conscientes y que nos ayudes a glorificar tu nombre, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús y también, Padre, poder transmitir la palabra de verdad como tú lo necesitas. Te agradecemos, amado Padre, por tu salvación. Por favor, ayúdanos para retener la palabra. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y también para las personas que quieran reconciliar en su presencia. Padre eterno, hemos venido delante de ti porque hemos entendido que tu palabra es
eterna. Hemos entendido que el enemigo constantemente ha querido quitar la palabra de ti, por eso no había creído. Hoy creo y te doy gracias porque tú me has librado del enemigo. Te queremos entregar nuestro corazón, alma y fuerza, sabiendo que solo en Jesucristo hay salvación. Y por esta razón hoy declaramos de que Él resucitó entre los muertos y que Él es el único mediador entre ti y los hombres. Te agradecemos, amado Padre, por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por tu gracia. Guíanos hoy para amarte, para bendecirte, para atender a tu voz, atender a tus palabras. Ayúdanos hoy, Padre, para que sea restaurada nuestra casa y nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Que seamos bautizados en agua, que seamos bautizados con tu Espíritu Santo y participar en la Santa Cena. En nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Padre, y gracias por perdonarnos por tu gran amor. Ayúdanos a caminar según tu voluntad. Amén y amén. Vamos a orar ahorita también por las personas lo que la palabra dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, venimos delante de ti. Hoy queremos que tú nos des sabiduría, que nos des inteligencia para saber cómo lidiar contra las artimañas del error, contra las estratagemas del enemigo, contra los planes del enemigo, para no ignorar lo que él hace. Te pedimos hoy que nos reveles, que nos muestres, que nos guíes, que nos dirijas para comprender tu verdad y tu palabra. Ayúdanos a atender a tu voz y también queremos pedir hoy, Padre bendito, por tu visitación, por tu sanidad, que tú te muestres como el sanador, como el libertador, como el Dios que corrige, el Dios que ama, el Dios que da amor, que da pastoreo y que supla todo aquello que nuestra alma y nuestro corazón necesite. Por favor, atiende a nuestra voz, por favor, libera, restaura nuestra familia, restaura amistades, restaura congregaciones, restaura, Señor Jesús, la nación de Guatemala en este caso, para que las obras de tinieblas no entren y traten de quitar tu alabanza. En el nombre de Jesús te entregamos todo, Padre, sino que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, en el nombre de Jesús entregamos este tiempo. Amén.